Yo entré al seminario el 19 de marzo de 1999. Ya decir 1900 me envejeció mucho. Ese día fue el ingreso oficial al seminario y el primer año lo hacemos junto con los seminaristas de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y había un sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires muy viejito en aquel momento, que era el padre Lorenzo Esteva, que acompañó durante muchos años a los seminaristas, pero muchos años. Y ya estaba muy grande, pero él desde que empezó a acompañar a los seminaristas muchísimos años atrás, el día del ingreso al seminario, él a cada uno de los seminaristas que ingresaba le regalaba una tarjetita. Y a nosotros nos llegó a regalar también una tarjetita. Él falleció en el 2005, 2006, si no recuerdo mal. La tarjetita, no me acuerdo el motivo de la tarjetita, el dibujo, pero atrás, durante decenas de años, a todos los seminaristas que ingresaban le escribía lo mismo. Y a nosotros también nos escribió con una letra ya de hombre mayor, que muy temblequeada, ¿no? la letra. Y durante años escribió lo mismo y a mí me escribió lo mismo también. La tarjeta decía que seas fiel, escrito así con la letrita, ¿no? Yo recién entendí lo que es la fidelidad cuando me tocó pasar por una crisis y después de muchos años. Porque cuando uno empieza un camino, le parece que la fidelidad es pan comido, ¿no? Esto sale con frita. Y después te das cuenta que la fidelidad no es eso, ¿no? La fidelidad me refiero a cualquier tipo de fidelidad, pero en este caso a la fidelidad de la fe. ¿Qué es la fidelidad de la fe? Bueno, primero, ¿qué no es la fidelidad en la fe? Ser fiel en la fe no es el inmovilismo. La fidelidad en la fe no es repetir, tipo clonación, lo que otros han hecho. A veces está ese concepto de que yo soy fiel en la fe si repito mecánicamente lo que otros han hecho en la fe. Mucho menos ser fiel en la fe es pensar que el Señor me manda a una especie de defensa de cosas del pasado, poniéndome violento contra los que no cumplen esas premisas que yo tengo en mi mente. Pongo un ejemplo muy actual. Se me ocurrió, ¿no? Hacer en las redes un videíto sobre qué dice el misal. El misal, ¿vieron? Ese es el libro que usamos los curas ahí. ¿Qué dice el misal sobre cómo se comulga, ¿no? O sé decir que uno puede comulgar en la boca o en la mano, como hacemos acá, y que la postura para comulgar es de pie, ¿no? Eso pero lo dice el misal, ni siquiera es opinión mía. Salieron muchos defensores de no sé qué cosa a decirme las barbaridades más grandes y más atroces que ustedes se pueden imaginar. Está todo público, porque encima yo los dejo ahí, que se quemen solos. Si quieren, entren a mi Instagram, busquen ese reel. Es una maravilla lastimosa, ¿no? De gente que me dice las barbaridades más grandes, insultándome, en pos de defender una fidelidad que no sé a qué cosa, ¿sí? Que aparte acusándome de cosas terribles, porque de hecho muchos, no sé si muchos, pero algunos de acá comulgan de rodillas, porque se arrodillan para comulgar, y yo jamás le he negado la comunión a nadie. En mis 18 años de cura yo no le negué la comunión a ninguna persona, ¿no? El misal dice que hay que hacerlo de pie, pero ¿yo qué voy a hacer? ¿Le voy a agarrar de los brazos, ponerle de pie? No. Y de esto hay muchos. Hay muchos católicos que se sienten que son defensores de una fidelidad que hay que mantener por clonación, cosas que muchas son ideas de ellos, y que esto los vuelve sumamente violentos, muy violentos. Para muestra basta esto, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? Y esto acá recurre a los que han tenido que sostener una fidelidad, sea en la vida sacerdotal, sea en la vida consagrada, sea en la vida matrimonial, una fidelidad a los propios principios de vida. Una fidelidad no es ser inmóvil en una idea. La fidelidad es
la capacidad de recrear mis principios, ¿no?, frente a desafíos nuevos. No porque yo esté cambiando de principios, sino cómo entro en diálogo con los desafíos nuevos. Esas son las crisis. A ver, levante la mano. ¿Quién pasó alguna crisis en su vida? ¿Usted qué crisis pasaron? Usted tiene que vivir la vida, déjense hinchar. La crisis déjenla para los adultos, para los viejos. Hemos pasado crisis, momentos de crisis que son momentos donde sentimos que se tambalea lo que teníamos como certezas. Yo he pasado varias crisis. ¿Qué es la fidelidad? Es poder revisitar mis valores, mis principios en un nuevo contexto. Quiere decir que la fidelidad no es estar inmóvil. Al contrario, la fidelidad es la capacidad de ser creativo en las crisis. Fíjense que la Iglesia siempre pasó estos procesos. Lo acabamos de escuchar en la primera lectura. En la primera lectura que leímos hoy, se nos cuenta el primer gran problema de la Iglesia. ¿Cuál fue este primer gran problema? Los primeros cristianos, los primeros que se hacían cristianos, antes de ser cristianos, ¿a qué religión pertenecían? Pregunto. Eran judíos, los primeros. Jesús mismo era judío, los primeros discípulos de Jesús eran judíos y los primeros eran judíos. Cuando la Iglesia empieza a evangelizar, a llevar el Evangelio a otros lados, se empiezan a convertir al Evangelio personas que no eran judías. Ahora, ahí viene el problema. A nosotros nos parece una estupidez, pero en ese momento fue un gran problema. ¿Cuál era la pregunta de la Iglesia? Estos que se convierten en el Evangelio, pero que no son judíos, ¿los tenemos que hacer judíos antes de ser cristianos? Y ahí venía el problema de la circuncisión. Uno dice, qué estupidez de problema. Pero no, en el fondo estaba en discusión la identidad del cristianismo. Si la Iglesia decía que había que circuncidarlos y después se hacían cristianos, quería decir que el cristianismo era un grupete más dentro del judaísmo. Si la Iglesia decía no hay que exigirle la circuncisión, lo que están diciendo es que el cristianismo es una realidad completamente nueva. Y hoy escuchamos en la primera lectura que se reúnen los apóstoles a debatir el tema. Y miren cómo encabezan esa carta donde toman la decisión. Van Pablo y Bernabé, qué sé yo, y los apóstoles les dicen, el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido. ¿Qué decidieron? ¿La circuncisión o no? No. La carta dice, no les pedimos que se hagan judíos. Los que no son judíos, que se hagan directamente cristianos. La Iglesia tuvo que decidir algo nuevo. Algo nuevo. Este fue el problema. Todos eran judíos. Frente a los que no son judíos, ¿qué hacemos? Bueno, la Iglesia tuvo que decidir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Toda la historia de la Iglesia es enfrentarse a nuevos desafíos y ver qué hacemos. Por ejemplo, San Pablo, el mismo Pablo el apóstol, le predica a gente muy distinta a la que le predicaba Jesús. Jesús, ¿predicaba en el campo o en la ciudad? ¿Qué les parece? En el campo. Todas las parábolas de Jesús son todas parábolas de campo. Pablo le predica a personas de ciudad que no tenían ni idea del grano de mostaza, de la levadura, la levadura capaz que sí, pero de la parábola del sembrador. Pablo no cuenta ni una sola parábola, porque está hablando otra gente, con otro sistema cultural, y Pablo traduce el Evangelio. ¿Ven? Eso es fidelidad. Pablo, siendo profundamente arraigado en el cristianismo, se enfrenta a un contexto nuevo. ¿Cómo hago para traducir el Evangelio de siempre a una nueva realidad? Y miren, toda la historia de la Iglesia hasta llegar a hoy fue lo mismo. Entonces, la fidelidad no es quedarnos quietos, secos en un lugar. Eso sería crear una iglesia que es un fósil. La iglesia es un organismo vivo. Por eso el Evangelio de hoy, vieron que dice Jesús, el que me ama será fiel a mi palabra. Ser fiel a la palabra de Jesús
no es repetir como una clonación lo que hicieron otros cristianos. Los desafíos que tenemos nosotros son otros y tendremos que ver cómo el Evangelio de siempre, el Jesús de siempre, llega a las personas de hoy. Por eso, ¿qué dice Jesús? El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Es el Espíritu el que continúa la misión de Jesús y el que nos hace sostener esta fidelidad creativa al Evangelio y a los tiempos que vivimos. Entonces, saquémonos de la cabeza esta idea de fidelidad que es no moverse, es hacer todo igual, no cambiar nada. La fidelidad cristiana es una fidelidad creativa, constantemente creativa. Y hoy tenemos muchos desafíos culturales a los cuales prestarle atención. ¿Cómo anunciar el Evangelio hoy? ¿Qué necesitan las personas de nuestro tiempo? ¿Qué hay en nuestra sociedad? ¿Qué no hay? ¿Qué puedo llevar del Evangelio? ¿A quiénes le tengo que hablar? Hay muchos desafíos. Si nos quedamos siempre repitiendo, clonando las experiencias de otros, nunca vamos a tener una fidelidad creativa. Vamos a repetir esquemas, repetir fórmulas, y eso no es la Iglesia. Nunca lo fue. Vamos a pedirle a Jesús que en esta espera del Espíritu Santo podamos mirar los desafíos que tenemos por delante, que son hermosos, pero exigen mucha fidelidad creativa de nuestra parte. ¿Sí? Llevar el Evangelio de Jesús es lo más lindo que te puede pasar. Llevas una buena noticia, pero tenés que también tener el corazón y la cabeza dispuestos a abrazar al que tenés de adelante. Vamos a pedirle al Señor que sigamos viviendo con alegría esta Pascua en la espera del Espíritu que nos abre el corazón a los desafíos de hoy. Que así sea.